Shalom, hermanos. Buenas noches con todos. Hoy día vamos a continuar con nuestros estudios de Primera de Reyes. Ahora vamos a entrar al capítulo 5. Para ahora nos acompaña nuestro pastor Misael, nuestro hermano Jerry, nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Ariel, nuestro hermano Alfredo. Y bueno, cada uno de nosotros va a aportar lo que el Padre ponga en su corazón para tener mayor entendimiento de este libro. Ahora voy a ceder la palabra a nuestro pastor a fin de que pueda dar sus datos por si alguna persona requiere palabra o un estudio y ver en qué se le puede ayudar, ¿no? Adelante, pastor. Gracias, hermano Enrique. Shalom, shalom, amada familia. Gracias a nuestro Padre Eterno porque nos ha permitido estar nuevamente reunidos. Después de 50 días del conteo del Homer, donde estábamos noche tras noche. Gracias porque el Padre afirmó nuestros pasos y Él vio nuestra entrega de cada uno de nosotros. No es fácil, pero tampoco es difícil. Pero aquí estamos y gracias a Él porque estamos presentes nuevamente en el estudio de Primera de Reyes, capítulo 5. Así que mi nombre es Misael González. Estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Sépase que somos una comunidad creyentes en Yeshua HaMashiach y que guardamos sus mandamientos. Estudiamos la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Llevamos las buenas nuevas porque a eso fuimos enviados, a llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas que lo necesiten. Y si usted es una persona que necesita un estudio, no duden en comunicarse con nosotros, que nosotros también lo que por gracia recibimos, también por gracia lo damos. Y estamos para servirle. Shalom, shalom. Gracias, hermano Enrique. Gracias, pastor. Gracias por su información. Hermano Jerry. Gracias, Quique. Gracias al Eterno, al Rey Viviente, porque se ha orado y hemos rogado al Padre para que nosotros podamos acercarnos a Él leyendo su palabra y edificarnos un día más. Esta es otra oportunidad, hermanos. Bienvenidos sean todos aquellos que van a mirar este video y roguemos al Padre pues, que nos edifique con su palabra, reprendiendo al adversario. Y al hermano Quique trae el estudio y él hizo la oración. Mi nombre es el hermano Jerry, mi número de teléfono es el 908-249-5430. Este primero de Reyes, todavía seguimos con el rey Salomón y de verdad cada vez que estudiamos cada capítulo es tremenda enseñanza, exhortación y roguemos al Padre para atesorarlos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Como bien dijo el pastor, nosotros somos seguidores de Jesús, pero solamente que le hemos cambiado el nombre en su nombre original, en el nombre hebreo. Y su nombre en hebreo es Yeshua HaMashiach, el Mesías, Jesús el Mesías. Le damos la bienvenida y pues gracias, chicos. Gracias, hermano Jerry. Gracias por dar sus datos. Asimismo, como mencionó el hermano Jerry, mi nombre es Enrique, me toca a mí dar el estudio. Yo me encuentro en Lima, Perú, y mi número telefónico es el 9637-08-211. Y asimismo, ¿no? Cualquier persona que requiera alguna ayuda, estudiar, conversar, me pueden mandar un mensaje de WhatsApp o darme una llamada y seguramente el Padre nos dirá qué hacer. Y bueno, vamos a continuar con el estudio. Nos quedamos en el capítulo 5 que vamos a continuar hoy, ¿no? Pero antes de ver el capítulo 5 es importante que retrocedamos brevemente, ¿no? Al capítulo 4 porque también allí vamos a encontrar el contexto que prepara el camino para lo que está por venir, ¿no? La edificación del templo. Vemos que muchas veces cuando leemos las escrituras podemos enfocarnos en los eventos grandes y visibles, ¿no? Como la construcción o los milagros, pero olvidamos de que antes de cada obra grande, Yahweh establece una preparación. Nada ocurre al azar en su reino. En el capítulo 4 vemos que el rey Shlomo
no solo reinaba, sino que comenzó a establecer un gobierno ordenado. Nombró ministros, supervisores y organizó al pueblo, ¿no? Según las tribus. Y esta estructura no era meramente política, ¿no? Era parte del diseño divino. Yahweh no edifica sobre el caos, sino sobre el orden. El primer paso para edificar algo duradero es que todo esté en su lugar. En lo espiritual también es así. Si anhelamos que Yahweh habita en nuestras vidas, en nuestras familias o comunidad, necesitamos establecer primero el orden de su reino en nuestro corazón. Ahora, también observamos que el pueblo vivía en paz y en abundancia. El texto dice que Yahudá e Israel, desde Dan hasta Beersheba, habitaban cada uno bajo su parra y su higuera, seguros, ¿no? Y esta expresión representa seguridad, bienestar y bendición. Es un cuadro profético de la promesa cumplida. Yahweh les había dado descanso de sus enemigos. Y esto nos enseña que su presencia se manifiesta cuando hay shalom, tanto externo como interno. Y hay que ver, hermanos, que la paz no es solo la ausencia de guerra, ¿no? Sino un estado en el que el corazón y el entorno, todo lo que nos rodea, están alineados con la voluntad de Elohim. Y no solamente hubo orden y paz, sino también sabiduría. El capítulo nos dice que Elohim dio a Shlomo sabiduría y gran discernimiento, más que a todos los hombres de la tierra, mire. Y esta sabiduría no era humana, ni siquiera adquirida por experiencia, sino que fue un don divino. Y es esa sabiduría, hermanos, la que capacita a Salomón para gobernar con justicia, también para tomar decisiones acertadas y sobre todo preparar su corazón para edificar la casa de Yahweh. Y esto nos deja algo muy importante, y es que no se puede edificar nada para Elohim sin sabiduría espiritual. No basta con tener recursos o intenciones, se necesita también la dirección del Padre. Entonces, hermanos, al llegar al capítulo 5 entendemos que todo lo que vamos a ver, la alianza con Irán, los materiales del templo, ¿no? La organización del trabajo, no es punto de partida, sino el fruto de una preparación profunda. Yahweh preparó el corazón del rey, el ambiente del pueblo, ¿no? Y la sabiduría necesaria para que su nombre fuera glorificado en la tierra. Por eso, hermanos, antes de leer sobre la obra visible, debemos reconocer que toda obra verdadera comienza en lo invisible, en el orden del alma, en la paz del espíritu y en la sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Así nos enseña el Padre. No se comienza a edificar cuando hay fuerzas humanas disponibles, sino cuando su templo ha llegado. Ahora, cuando Él ha preparado todas las cosas para que su presencia también habite entre nosotros. Entonces, hermanos, dicho esto, vamos a empezar a leer. Eh, Voy a empezar a leer estos versículos en los que yo crea voy a parar para hacer una breve explicación y así hasta continuar todo. Y al final se abrirán los micrófonos para escuchar sus comentarios. Entonces, hermanos, versículo 1. Hiram, rey de Esor, envió sus sirvientes a Shlomo, porque él había oído que lo habían ungido rey en lugar de su padre. Hiram siempre había amado a David. 2. Shlomo devolvió este mensaje a Hiram. 3. Tú sabes que David mi padre no pudo construir una casa para el nombre de Yahweh, su Elohim, por las guerras que lo asediaron desde todos lados, hasta que Yahweh puso a sus enemigos debajo de la planta de sus pies. Pero ahora, Yahweh mi Elohim me ha dado descanso por todos los lados. No hay conspiraciones contra mí, ni ataque maldito contra mí. 5. Así que ahora he determinado construir una casa para el nombre de Yahweh mi Elohim, de acuerdo a lo que Yahweh Elohim dijo a mi padre David. Tu hijo, a quien pondré en tu trono en tu lugar, tu hijo, a quien pondré en tu trono en tu lugar, será el que me edifique una casa para mi nombre. Entonces, hermanos, en este grupo, en estos versículos 3, 4 y 5, podemos ver que cada quien tiene un llamado distinto, ¿no? Dentro del plan eterno de Yahweh.
Vemos que David fue un hombre conforme al corazón, ¿no? Del Padre, pero su llamado fue el de pelear, ¿no? El de guerrear y establecer el reino. Salomón, en cambio, fue llamado a edificar el templo. Y vemos, hermanos, que no todos estamos llamados a hacer lo mismo, ¿no? En la quejilá, en la congregación. Hay unos hermanos que siembran, otros riegan, otros cosechan. Y nosotros no debemos compararnos, ¿no? Ni desear la misión del otro, sino ser fieles al llamado que el Eterno nos ha asignado. Ahora también en este grupo de versículos vemos que hay tiempos determinados por Yahweh. Vemos que David no pudo construir el templo, aunque lo deseaba profundamente. Y no lo hizo porque era tiempo de guerra. Y él fue un hombre conforme al corazón de Elohim. Pero su llamado fue pelear las batallas del pueblo de Israel, no edificar. En cambio, Shlomo sí pudo construir porque Yahweh le dio, como dice el versículo, descanso por todos lados. En otras palabras, el entorno era de paz y por tanto era el tiempo apropiado para levantar la casa del Padre. Esta enseñanza se alinea perfectamente con Eclesiastés 3:1, que dice, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ahora, hermanos, hay que ver que no todo lo bueno es para este momento. A veces tenemos buenos deseos o proyectos espirituales que queremos comenzar, servir, enseñar, construir algo para el Padre. Pero si no hay paz interior ni exterior, puede ser señal de que no es el tiempo aún. Por ejemplo, hay quienes quieren enseñar, pero aún están en proceso de santidad. Otros quieren tomar liderazgo, pero todavía tienen ciertas guerras internas, ¿no? En esos casos, esperar no es fracaso, es obediencia. Y eso hay que tenerlo muy bien en claro, ¿no? Ahora también discernir el tiempo es sabiduría, porque David discernió que no era su tiempo para edificar y no se rebeló ni se frustró tampoco, ¿no? Entendió que su rol era preparar, no levantar. Y miren que esta actitud muestra sabiduría y humildad. Ahora, hermanos, Yahweh, vemos que el Padre no se mueve por urgencia, sino por propósito. Y muchas veces nosotros a veces creemos que si no hacemos algo ahora, fracasamos. Pero los tiempos del Padre no son como los nuestros. Él forma, alinea, da paz y entonces envía, ¿no? Y bueno, hermanos, debemos esperar el tiempo del Padre, ¿no? Ya que es una señal de madurez espiritual. Así como David supo esperar y preparar, y Salomón supo edificar cuando llegó el momento, también nosotros debemos aprender a actuar, no solo con buena intención, sino con un discernimiento espiritual. Y bueno, hermanos, también vemos que la obra del Padre también requiere paz. David tenía el deseo, pero no la condición para edificar. Salomón tenía la paz, la estabilidad, el momento oportuno. Y esto nos muestra que la voluntad del Padre no solo se trata de tener buena intención, ¿no? Sino también de tener preparación y condiciones que Él mismo provee. Y bueno, hermanos, entonces eso era lo que quería decir por esos tres versículos. Ahora voy a continuar con la lectura del versículo 6 y dice, por lo tanto, ordena a tu gente cortar árboles, árboles de cedro, del Lebanón para mí. Mis sirvientes están con tus sirvientes. Yo pagaré a tus sirvientes de acuerdo a todo lo que tú digas, porque tú sabes que no tenemos a nadie entre nosotros tan diestro en cortar árboles como los Sidonim. 7. Cuando Hiram oyó el mensaje de Shlomo, él se puso muy feliz y dijo, bendito sea Yahweh hoy, que ha dado a David un hijo sabio para reinar sobre su gran pueblo. Y nos detenemos un momentito aquí, hermanos, en este versículo. Vemos aquí que un rey extranjero reconoce la obra de Yahweh, ¿no? Vemos que Irán no era israelita, pero reconoció a Yahweh como el autor de la sabiduría de Salomón y también la bendición del pueblo. Y este, hermanos, es un testimonio muy importante, ¿no? De que la luz de Yahweh puede brillar más allá de las fronteras del pueblo, o sea, del pueblo elegido. Y entonces, hermanos, cuando nosotros
caminamos en obediencia, en integridad y la sabiduría que nos pueda dar el Alto o el Padre, incluso los que no conocen a Yahweh pueden ver su mano en nuestras vidas. Nosotros somos llamados a ser luz para las naciones, como dice en Isaías 42:6. Ahora, la sabiduría también es un don visible y reconocible también, ¿no? Irán, o sea, el que estamos hablando, no solamente reconoce la bendición del pueblo, sino la sabiduría de Salomón como un regalo divino. Y esto nos muestra que la sabiduría que viene de Yahweh es evidente, ¿no? Es práctica y también produce orden, produce paz y también honra. Y ahora, hermanos, la sabiduría verdadera no es teórica, ¿no? Ni orgullosa tampoco, sino que manifiesta el carácter de Elohim en nuestras decisiones, en nuestras relaciones. Ahora, hay que también tener en cuenta que el buen testimonio impacta, ¿no? A los de afuera, ¿no? Porque el testimonio de Salomón impactó profundamente a Irán, ¿no? Y esto nos muestra que una vida ordenada bajo los principios de la Torá tiene un efecto, ¿no? Aún en quienes no comparten nuestra fe, ¿no? Ahora, hermanos, nosotros en el lugar de trabajo, barrio, familia, nuestra conducta, lo que mostramos puede ser una puerta, ¿no? Para que otros glorifiquen a Yahweh, como está escrito en Primera de Pedro 2:12, que dice, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, al ver sus buenas obras, glorifiquen a Elohim en el día de la visitación. Y hermanos, también vemos que Irán honra lo bueno, ¿no? Que ve en otro, ¿no? Aunque era rey, Irán no tuvo envidia, al contrario, reconoció la gracia divina en otro líder, ¿no? Y lo celebró. Y esto también es humildad y también sabiduría. Y hermanos, hoy también nosotros debemos aprender a reconocer la obra de Yahweh en otros, sin celos ni competencias, ¿no? Bueno, hermanos, continuamos con la lectura. Versículo 8. Entonces Irán envió a Shlomo este mensaje. Yo he oído el mensaje que me enviaste y haré todo lo que quieres referente a los troncos de cedro y los troncos de ciprés. 9. Mis sirvientes los llevarán del Lebanón al mar. Yo los haré balsas para que vayan por mar a cualquier lugar que tú me digas, y los desmantelarán allí, y tú los recibirás. Tú me compensarás supliendo pan para mi casa. 10. Así que Hiram dio a Shlomo todos los troncos de cedro y troncos de ciprés que él quería. Y Shlomo dio a Hiram 200.000 efas de trigo como comida para su casa y 20.000 batos de aceite de olivas prensadas. Esto es lo que Shlomo dio a Hiram cada año. 12. Yahweh dio a Shlomo sabiduría, como le había prometido, y hubo shalom entre Irán y Shlomo. Los dos hicieron un pacto entre ellos. Y aquí, hermanos, haciendo un hincapié, vemos, ¿no? Lo que hemos también venido estudiando anteriormente, que Yahweh cumple lo que promete. Y el texto comienza, ¿no? Con esa afirmación. Yahweh dio sabiduría a Shlomo, como le había prometido. Y esto nos recuerda que las promesas del Padre son seguras y fieles, ¿no? Aunque a veces tarden en manifestarse por cosas que nosotros no entendemos. Así que nosotros debemos caminar con la certeza de que el Padre no olvida lo que ha dicho. Si Él prometió sabiduría, dirección, provisión o redención, lo hará en su tiempo perfecto. Nuestra parte es confiar y esperar. Y también, hermanos, de aquí podemos ver que la sabiduría verdadera produce paz. La sabiduría que Yahweh dio a Shlomo no solo era para juzgar o para ver asuntos o construir un templo, era también para establecer relaciones sanas y pacíficas, como con Irán. Y no basta, hermanos, con saber mucho o tener entendimiento. La sabiduría que viene de lo alto debe llevarnos a vivir en shalom, especialmente con quienes colaboramos, ¿no? Servimos o quizás convivimos, ¿no? Entonces, hermano, vamos a continuar con la lectura.
Versículo 13 dice, el rey Shlomo reclutó 30.000 hombres de todo Israel para la labor forzosa. 14. Él nos mandó a Lebanón por turnos mensuales de 10.000. Ellos se quedaban un mes en Lebanón y 2 meses en casa. Adoniram estaba a cargo de la labor forzosa. Shlomo tenía 70.000 hombres para llevar las cargas y otros 80.000 cortadores de piedra en los montes, aparte de los 3.300 capataces que estaban a cargo de la gente que hacía el trabajo. El rey dio órdenes y ellos cortaron piedras grandes, piedras costosas, para echar los cimientos de la casa con piedra cortada. 18. Los constructores de Shlomo e Irán, junto con los hombres de Jebal, trabajaron las piedras y prepararon los troncos y las piedras durante 3 años para construir la casa. Y hermanos, en este último versículo vemos que aunque el templo era para el Elohim de Israel, Yahweh usó manos gentiles, ¿no? Para su construcción. Y esto, hermanos, anticipa una verdad profética, que las naciones serían parte del plan redentor y que la casa de Yahweh sería casa de oración para todos los pueblos, como está en Isaías 56:7. Ahora, este versículo muestra cómo cuando hay un propósito divino, diferentes pueblos pueden unirse, ¿no? En paz, en trabajo y en respeto. No se trata de mezclar cultos, sino de que la sabiduría y propósito de Yahweh atraen incluso a quienes no forman parte de su pueblo para colaborar en su obra. Los dones, hermanos, no están limitados a Israel. Los hombres de Gebal eran expertos en lavar piedras. Y esto también nos muestra que Yahweh puede dar talentos a otros pueblos, ¿no? Y usarlos con propósito. La sabiduría de Elohim no se limita solo a los que están dentro de la alianza, aunque la salvación sí es por el pacto. Ahora, hermanos, hoy también, ¿no? En la obra del reino, Yahweh puede usar personas que aún no son parte del pueblo del pacto, ¿no? Pero cuyos dones y corazones dispuestos son útiles para preparar el terreno, para abrir puertas o colaborar con nosotros. Por ejemplo, a veces alguien no creyente ayuda con logística, con recursos, ¿no? O conexiones para que se realice una misión o enseñanza. Aunque aún no forma parte del rebaño, Yahweh puede usarlo, ¿no? Como lo hizo con los gentiles de Tiro y Gebal. Y bueno, hermanos, hasta aquí es mi participación respecto a este capítulo. Ahora se abren los micrófonos para poder escuchar sus comentarios respecto a lo que hemos visto ahora, ¿no? Adelante, pastor, lo escuchamos. Gracias, hermano Enrique, por este estudio, por esta explicación que usted ha compartido con cada uno de nosotros. Sí, yo quiero comenzar mi explicación en el libro de Romanos, capítulo 9, 15, 16. El 15 vamos a leer y el 16, donde dice, pues a Moshe le dice, yo mostraré mi compasión con quien yo sea compasivo y tendré piedad de quien yo tenga piedad. 16. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Yahweh tenga piedad. ¿Por qué? Porque recordemos que el rey elegido por parte del Eterno era Shlomo. Recordemos que antes de Shlomo, ¿quién quería usurpar esto? Absalón y Adonía. Ellos querían proclamarse rey, pero no eran ellos los escogidos de parte del Eterno, sino era una manifestación meramente carnal, basadas en sus pensamientos. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque recordemos que cuando él tomó posesión, él no pidió cosas materiales. En el capítulo 3, su versículo 9, él pidió esto. Por lo tanto, da a tu siervo un corazón que entienda. Óigase bien, hermano, que entienda, capaz de administrar justicia a tu pueblo para que yo pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Wow, eso es lo que él pidió. Entonces, pues, ¿quién será?
competente para juzgar a este pueblo tan grande tuyo. Entonces aquí podemos ver nosotros, hermanos, que cuando nosotros pedimos humildemente al Padre, el Padre va a manifestar lo que nosotros le pidamos, siempre y cuando estemos en obediencia, ¿no? Porque recordemos que él, ¿a dónde había ido? A ofrecer sacrificios al Padre, y ahí el Padre se le mostró a él en sueños. Pero entonces, y aquí podemos ya ver en el 4 que ya él era un rey sobre todo Israel, y había paz en Israel, porque tanto Israel y a Judá dice que ya podían estar viviendo tranquilos. Entonces, como podemos ver, hermanos, ya en este capítulo 5 que estamos estudiando el día de hoy, vemos que cuando Irán, oiga, hermano, extranjero, de Sor, envió su sirviente a Shlomo porque él había oído que lo habían ungido rey en lugar de su padre. Irán siempre había amado a David. Oiga, había amado a David. ¿Por qué? Porque recordemos, hermanos, que en el tiempo del rey David había una comunicación agradable entre esos dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de Sidón. Y esto lo podemos ver en segunda de Samuel 11:12. ¿Qué fue lo que hizo Sidón con el rey David? En segunda de Samuel, su capítulo 5, 5, 11 y 12, dice: Hiram, rey de Sor, envió embajadores a David con troncos de cedro, y con ellos habían carpinteros y trabajadores de cantera, y ellos edificaron un palacio para David. David entonces entendió que Yahweh lo había preparado para ser rey de Israel, y su reino fue exaltado por amor a su pueblo. Entonces aquí vemos, hermanos, que cuando el rey de Sidón dice que entablaron una buena amistad con David, y él en agradecimiento, él envió cedro para construir a David donde él pudiera habitar. Ahí fue donde David se trasladó de Hebrón a Jerusalén. ¿Por qué? Porque vemos este regalo que le hace este rey, hermanos. Entonces ya en este capítulo 5 nosotros podemos ver que él escuchó, dice, porque recordemos que con Salomón el reinado había paz, paz. Como usted ya bien lo explicó, hermano, que Salomón no fue enviado a la batalla, sino fue enviado a construir. ¿Y él qué es lo que va a construir? La casa del Eterno. Ay, recuerden que aquí también con Salomón había buenas relaciones, porque muchas personas llegaban de distintos países a ver qué pasaba con Salomón, qué era lo que él tenía, por qué esa sabiduría tan grande que él tenía. Salomón comenzó a hacer luz para las naciones, eso recordémoslo bien, porque todos llegaban a consecuencia de la sabiduría que él tenía. Entonces, ahí podemos ver nosotros que él, me imagino yo que le explicaba que la sabiduría que él tenía no era humana, sino era sabiduría divina que descendía de lo alto. Entonces, podemos ver también que así como hoy en este estudio el rey de Sidón tiene respeto por Salomón, así lo tuvo en un tiempo por su padre David. Dice el 5:4, pero ahora Yahweh dice: mi Elohim me ha dado descanso por todos lados. No hay conspiración contra mí, ni ataques malditos contra mí. Entonces podemos ver, hermanos, que él se dio cuenta que en el reinado de su padre David habían conspiraciones, pero no era el caso con él, sino por eso dice: me ha dado descanso de todos mis enemigos. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos en Shalom,
Hermanos, el amor del Padre está reposando en nosotros. Recuerden que hay 4 enemigos que se han quedado ahí para ver qué tanto cumplimos nosotros los mandamientos del Eterno. Dice que para ver si Israel iba a guardar sus mandamientos. Entonces aquí el rey Salomón, él declara que el Padre, dice, pero ahora Yahweh, recuerden que siempre va la honra al Padre. Mi Elohim me ha dado descanso por todos lados, en todas las áreas de su vida. Él estaba en shalom, él tenía tranquilidad, hermanos, porque él sabía reposar en el Eterno. Él desde el principio, cuando el Padre se le mostró en visión, recordemos que él lo reconoció. Y cuando él lo reconoció, hermanos, que tenía que depender totalmente de él, el Padre lo exaltó. Asimismo para nosotros, hermanos, en todas nuestras áreas tenemos que reconocerlo a Él, solamente a Él. Y si nosotros lo reconocemos que solamente a Él es nuestra máxima autoridad, todas las cosas nos van a empezar a salir bien. Va a haber shalom en nosotros, en uno mismo, va a haber shalom en nuestros hogares, va a haber shalom en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestra familia. El shalom solamente viene de Él, hermanos. Pero primeramente, como bien nos explicó hermano Quique, tenemos que examinarnos nosotros mismos y poner en orden todas nuestras áreas de la vida. En el 7 dice, cuando Irán oyó el mensaje de Shlomo, él se puso muy gozoso. Oiga, hermano, se puso feliz y dijo, bendito sea Yahweh. Miren, hermanos, por eso nuestro comportamiento y nuestro testimonio tiene que ver mucho. No con los hermanos de la congregación, nosotros sabemos que estamos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Donde nosotros tenemos que dar buen testimonio es allá afuera, para que la gente que no conoce del Eterno, por el testimonio de nosotros, ellos también puedan honrar al Eterno, porque aquí Sidón dice, oiga, él se puso muy gozoso y dijo, bendito sea Yahweh, hoy que ha dado a David un hijo sabio para reinar sobre su gran pueblo. Había gratitud en el corazón de este hombre, hermanos. ¿Por qué? Porque si él tuvo buena comunicación con David, esa misma comunicación él también la tiene en este momento con Salomón. Y vemos todo lo que Salomón le pidió, él cumplió cada cosa que Salomón le pidió a cabalidad. Ya en el 12 dice, Yahweh dio a Shlomo sabiduría como le había prometido. Ahí está. Aquí podemos ver que el Padre no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Él lo que promete lo cumple. Por eso, hermanos, las promesas que están en la Biblia se van a cumplir y se están cumpliendo a cabalidad. Porque dice lo que él le prometió a Shlomo, eso mismo le estaba dando. Le prometió sabiduría, pues le está dando sabiduría. Porque recuerden lo que Shlomo pidió, un corazón sabio. Entonces sigue la narrativa y hubo shalom entre Irán y Shlomo. Los dos hicieron un pacto entre ellos. Entonces, hermanos, aquí como podemos ver cómo Shlomo, las relaciones que él tenía con los pueblos vecinos, eso es importante, hermanos, porque dice, hay un dicho aquí entre nosotros que el que menos queremos tener de enemigo es al vecino. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que procurar ser luz y no oscuridad, hermanos, porque ¿a dónde van a correr? ¿A dónde va a correr la gente, hermanos? Cuando ellos tengan una necesidad de palabra. Pues por este tiempo, muchos dicen, no, que son judíos, pero van a correr. Solo nosotros tenemos que reposar en el Eterno y esperar, hermanos. ¿Por qué? Porque si usted es luz, déjeme decirle que usted tiene que brillar en medio de los problemas, en medio de la oscuridad, en medio de la aflicción, porque no se puede poner debajo de una cama, porque no alumbra. Entonces, así, hermanos, como podemos ver este reinado en el capítulo 5 de Shlomo, hay shalom, hermanos.
Y si hay shalom, vemos que todo marcha bien. Asimismo, nosotros, hermanos, tenemos que poner en orden nuestra vida para que marche todo bien. Pero primeramente, reconocer que nuestra ayuda y nuestro socorro vienen de Yahweh. Todo lo que nosotros le pidamos viene de parte del Eterno, porque Él es el Rey soberano de todas las cosas. Ese es mi comentario, hermano Quique. Gracias. Gracias, pastor. Muy buen comentario, explicando muy bien todo, cada detalle. Gracias, pastor. Hermano Jerry. No sé qué decir ahora. Ya explicaron todo. Bueno, yo tengo un proverbio ahí que lo tengo como concordancia. Está en el 27:10, donde dice: no abandones a un amigo, que también es amigo de tu padre. No entres a la casa de tu hermano en el día de tu calamidad. Mejor un amigo cerca que un hermano lejos. Este capítulo 5, hemos visto que se trata totalmente del extranjero, porque Irán era también extranjero y ya conocía a David. Ya en otros versículos, aquí en las concordancias, también he visto que ya le había traído cedros al rey David para construir su propio palacio. O sea que este Irán no era alguien lejano, pues este Irán era un extranjero que era amigo, y no solamente era amigo de David, sino también aquí mismo está plasmado que vemos que él exalta al rey viviente, ¿verdad? En el versículo 7 dice: bendito sea Yahweh hoy, que ha dado a David un hijo sabio para reinar sobre su gran pueblo. Vemos cómo él conoce al Padre Eterno, al Rey Viviente, y como ya lo dijeron ustedes dos, pues hay que ser luz afuera, ¿no? Con la gente, y no ser oscuridad, o simplemente por querer ser agradable con ellos, igualarnos al ritmo que van ellos, sino hay que ser diferente, hay que, hay que recordarse de todo lo que hemos aprendido aquí en las escrituras. Y eso nos hace sabios, porque la palabra del Eterno totalmente sabiduría y nos conviene a nosotros. Eh, si nosotros dejamos de estudiar o de leer, estamos malgastando el tiempo al que nosotros hemos sido llamados. La paz con todos, también lo han dicho, es importante llevar la paz con todos, pero no quiere decir que tenemos que hacer lo que ellos hacen o ellos dicen. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que dice el Padre, la obediencia, y entonces nos estamos llenando de sabiduría. La sabiduría ya está escrita aquí ahora, está más fácil para nosotros, pero vamos a ver si nosotros lo hacemos. Hay que poner fuerza, hermano, si se puede. Después de esto, pues yo lo único que he visto aquí es totalmente extranjeros. Hasta lo que juntó el rey Salomón fue totalmente gente extranjera de todo Israel. En algunos libros dice un número diferente, 153,000, y de ellos juntó 70,000. Aquí dice solamente 30,000. Pero vemos cómo los divide en tres grupos. La sabiduría se nota. Aquí ya vemos cómo el padre, en la sabiduría de Shlomo, se nota fácilmente como él toma la ventaja del rey Hiram, y a la misma vez también lo bendice, ¿no? Con lo que tiene el rey Shlomo. Es una enseñanza muy bonita de recordar que la sabiduría no viene del hombre, sino viene de los cielos, del mismo Eterno. Hasta ahí, Quique, porque ya lo dijeron todos ustedes dos, el pastor como tú. Gracias, Quique. Gracias, Jerry. Buen comentario. Gracias, primo. Hermano Jorge, ya lo vi. Saludos, hermanos, cada uno de los que estamos reunidos y los que van a mirar el video. Bien,
aquí vemos dos personas que el Padre usó, ¿no? Vemos al rey David, que la intención que él tenía cuando ya fue este, eh, cuando ya fue rey sobre todas las 12 tribus, todo Israel, todo el pueblo de Israel, él tenía un lugar, el palacio, ¿no? Del rey. Pero en su corazón él decía, yo estoy viviendo en un palacio y, y el arca de Yahweh está viviendo en tiendas, ¿no? En el corazón del rey David, él quiso eh, edificar una casa al Padre. Y eso lo vemos ahí en Segunda de Samuel, del 7, del 1 hasta el 17. Pero llama algo la atención en el versículo 13. Voy a leer del 12. Segunda de Samuel 7:12. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre. Estaba hablando del rey Salomón. Y yo afirmaré para siempre mi trono, para siempre el trono de su reino. Ahora, si nosotros nos preguntamos por qué la intención de David de edificarle casa al padre era muy buena, ¿sí? Pero no se le permitió. ¿Por qué? Porque hay una diferencia aquí. Recordemos que David era un guerrero, era un hombre de guerra, un hombre que salía a las batallas y derramó mucha sangre. En cambio, Salomón fue ungido rey. Él no dice que era un guerrero. Me imagino que tenía un poco de conocimiento de armas y todo eso, pero no era un guerrero. Él había sido ungido como rey, ¿sí? Entonces, él no había derramado todavía sangre. Entonces, David sí, desde sus inicios, desde que enfrentó al paladín, a Goliat. Ahí vemos la gran diferencia. Eh, Ahora, él, eh, por el testimonio de David, porque Irán, rey de Tiro, le tenía gran estima a David, ¿sí? Ahora, ¿por qué le tenía gran estima? Porque era eh, el testimonio de David eh, le llamó la atención a este rey, de Tiro. Ahora, el rey de Tiro dice, yo estaba, este, como dice aquí, que él amaba mucho a David. Dice el 4, ahora Yahweh, mi Elohim, me ha dado paz por todas. Está hablando del rey Salomón, que ya, como bien usted comentó, el padre cuando va a edificar algo, él pone todas las cosas en su lugar, ¿sí? Aquí vemos que en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, no estaba en guerra Israel, estaba en una completa paz. Entonces vemos ahí que Salomón dice, en el 5 dice, yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa en el nombre de Yahweh, mi Elohim, según
lo que Yahweh habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Y si vemos en Primera de Crónicas 28, 2 y 3, dice la escritura, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Yahweh y para el estrado de los pies de nuestro Elohim, y había ya preparado todo para edificar. ¿Sí? Según lo que leyó el pastor, ahí este mismo rey Irán ya había mandado bastantes cosas para construir el palacio del rey David. ¿Sí? Entonces dice el 3, mas Elohim me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. ¿Sí? Ahora vemos más adelante, hermano, que esa alianza que tenía David con este rey era una buena alianza, ¿no? Porque vemos que ahí en el 6 dice que este rey, Irán, dice, más, pues ahora que me corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos y yo daré por tus siervos el salario que tú dijiste, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Sí, aquí vemos que tenía una buena relación Salomón con este rey. Y vemos la importancia que, como usted comentó, que el Padre toca los corazones, ¿sí? Aún, aunque este rey no era israelita, pero vemos que la disposición que tenía este rey para dar los materiales para la construcción de la casa de Yahweh. Y esto trae un mensaje trasfondo, hermanos, que aún, mire, a veces esperamos que la ayuda venga de nuestros propios hermanos, pero el Padre puede tocar a cualquier persona de allá afuera para suplir alguna necesidad. ¿Sí? En el 7 dice, cuando Irán oyó estas palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Yahweh, que dio un hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Ya hemos hablado de la sabiduría que el Padre le había dado a Salomón, pero estamos viendo también cómo el Padre ha utilizado a gente a pesar que no era de su pueblo. Ahora vemos allí algo bien importante. Dice, deme un segundo. Bueno, aquí en este versículo, cuando este rey le da todos los materiales, lo que Salomón quería, él dice que le diera pan y aceite. ¿Sí? Mira qué tremendo, ¿no? Porque este rey le da la madera, los cedros y los cipreses, pero él pide algo bien importante. Pide pan y pide aceite. Y allí está el mensaje, porque mira, allá afuera no nos están pidiendo, pero sí vemos la necesidad que tienen de pan y la necesidad que tienen de aceite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermano, cuando uno sale a evangelizar, uno se da cuenta cuánta necesidad tiene una persona que no conoce lo que es la Torá.
Y uno dice, wow, a este le hace falta comer buen pan. Este hombre no tiene aceite. Sabe, puede saber porque saben del Nuevo Testamento, pero no saben la raíz. ¿Sí? Pueden saber que de la oliva sale aceite, pero ellos no saben el proceso que lleva esa oliva para obtener el aceite. Pueden saber cómo se hace el pan, pero no saben de dónde ha salido esa harina. Hermanos, esto es bien importante porque este rey pidió pan y aceite, dos cosas fundamentales. Y esa escasez está allá afuera. Bendito sea el Padre que nosotros ya comemos este pan, ya tenemos aceite en nuestras lámparas. Pero hace falta allá afuera. Allá afuera hay escasez. Allá afuera no saben, no han probado un verdadero pan. Están comiendo migajas como nosotros comíamos en tiempos atrás. Si nos preguntábamos nosotros, ¿teníamos aceite? ¿En realidad teníamos aceite en tiempo pasado? No, no. Nuestras lámparas ni siquiera estaban encendidas. Comíamos las pocas migajas que podíamos alcanzar. Ahora, la importancia del Padre, ¿por qué? Porque el Padre, aquí vemos que Salomón les dio en cantidad. ¿Cuántas veces no se ha ido? Mira, hermano, si nos ponemos a analizar, ya llevamos más de un año grabando videos, ¿sí? Y el Padre da su pan, está esparciendo su pan, está dando su aceite. Pero hay que ver quién quiere comer de ese pan. Hay que ver quién quiere agarrar del aceite. Entonces, para mí ese es el mensaje de este capítulo 5, hermano. Eso es lo que yo, pues, logré entender de todo este capítulo 5 y llama bastante la atención porque que un rey que no es israelita pida pan y aceite, eso tiene mucho que ver, ¿sí? Tenía madera, tenía cedro y cipreses, sí, está bien, pero no tenía ni pan y no tenía ni aceite. Y bueno, hermano, hasta ahí voy a dejar mi comentario. Gracias, hermano Jorge. Buen comentario. Hermano Ariel. Sí, shalom con mis hermanos, shalom, hermano Enrique. Muy buen estudio el que estamos teniendo. Los comentarios de mis hermanos así han sido eh, muy profundos de lo que podemos nosotros aprender, ¿no? Y tomar en cuenta en nuestra vida. Es interesante, hermano. Yo quiero destacar el hecho de que Salomón haya ido a, a pedir ayuda, se pudiera decir a Irán, ¿no? Eh, esto me deja a mí que muchas veces el Padre sí nos va a abrir las puertas, sí nos va a bendecir, pero también nosotros tenemos que movernos para que eso eh, se pueda dar, ¿no? Podemos ver de que Salomón, pues, le pide ayuda a este rey porque él sabía de este tema, ¿no? Tenía en abundancia, cedros y preces, ¿no?
Y también me enseña, hermano Enrique, que el Padre, pues, nunca nos va a dejar solos. Y mire, a mí me dejó pensativo, ¿no? El versículo 9 en la parte final, porque le dice Irán a él, tú me compensarás supliendo pan para mi casa. Y recordemos que, como usted bien lo explicó, ¿no? Las otras naciones, estaban, están llegando, están aprendiendo, están comiendo de ese pan ahora en la actualidad, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues sabemos que este rey, sabemos a quién representa, ¿no? Ya lo han explicado, ya lo ha explicado usted. Y vemos que ahora en nuestro tiempo, pues ha llegado el pan de vida a nuestra vida, ¿no? Que es nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Ahora, hermanos, si nosotros nos dejamos abastecer de pan por este rey, mire qué dice el versículo 9. Dice, Yahweh dio a Shlomo sabiduría, como le había prometido, y hubo shalom entre Hiram y Shlomo. Los dos hicieron un pacto entre ellos. Podemos ver de que si nosotros nos agarramos del Padre, vamos a tener shalom, vamos a gozar de shalom. Y el Padre, como bien dijeron mis hermanos, Él no miente, no es hijo de hombre ni hombre para mentir. Él cumple sus promesas. Y lo que está haciendo aquí, el Padre lo está cumpliendo, ¿verdad, hermanos? Entonces, ya mis hermanos, pues, lo explicaron muy bien. Mi hermano Jorge, pues, explicó por qué él, su padre era más dedicado a la guerra, y ahora a él, pues, le tocó casi que la mayoría de su vida, pues, estar en shalom. Es una bendición, hermanos, que podemos ver aquí de parte del Padre. Y esto nos deja a nosotros que también podemos lograrlo. Podemos lograrlo siempre y cuando tengamos primero al Padre en nuestra vida. Solamente, hermano Enrique. Gracias, hermano Ariel. Muy buen comentario. Y bueno, hermano, si no hay otro comentario de algún hermano por ahí que desea agregar algo, o ya damos por finalizado el estudio, siempre agradeciéndoles a ustedes por su tiempo, por estar aquí, por escuchar. Bueno, hermanos, entonces vamos a finalizar el estudio, hermanos. Vamos a orar entonces agradeciendo al Padre por permitirnos estar aquí reunidos. Bueno, echamos la cabeza, hermanos. Y Padre nuestro, te damos las gracias, Padre Santo, al concluir esta enseñanza, porque has estado en medio de nosotros. Gracias por tu palabra que hoy ha hablado en nuestros corazones. Gracias por mostrarnos a través de las Escrituras que todo tiene un tiempo, que tú eres el Elohim de orden, de propósito, de fidelidad. Te damos honra, Padre, por cada revelación que hoy nos entregaste. Sabemos que no fue palabra de hombre, sino de tu Ruach HaKodesh. Hemos entendido que cada uno tiene un llamado diferente, que hay tiempos de guerra, que hay tiempos de paz, y que debemos esperar con humildad y obediencia el momento perfecto que tú determines. Ayúdanos, Padre, a discernir esos tiempos y a caminar conforme a tu voluntad, no a la nuestra. Gracias por recordarnos que tú cumples lo que prometes, Padre, y que nos das sabiduría no solo para entender, sino para edificar, para vivir en armonía y para reflejar tu luz incluso delante de los que no te conocen. Que nuestra vida, Padre, sea un testimonio que glorifique tu nombre y que los pueblos puedan ver en nosotros que tú eres Elohim. Bendice, Padre, cada palabra sembrada hoy, que no se pierda ni una sola, sino que dé fruto abundante en nuestros corazones. Te pedimos que no guardes, que nos guardes al salir de este lugar, que cubras nuestros hogares, nuestras familias, nuestros pensamientos.
Líbranos del mal, de la distracción, del orgullo, de la confusión, y pon en nosotros un espíritu de obediencia y reverencia. Padre, te pedimos, te rogamos que sigas obrando en nosotros, que esta enseñanza no quede solo en conocimiento, sino que transforme nuestras vidas, que aprendamos a colaborar como un solo cuerpo, como lo hicieron aquellos que construyeron tu templo, israelitas y extranjeros unidos en un mismo propósito, que también nosotros, como piedras vivas, seamos edificados para tu gloria. Te pido nuevamente, Padre, por las familias de mis hermanos que están presentes hoy aquí. Protégelas, ayuda, bendice, Padre, provee, solo como tú sabes hacerlo, Padre Santo. Ahora, Yahweh, confiamos en lo que tú has comenzado, lo perfeccionarás, que tu favor nos acompañe en la semana, en los días que están por venir, que tu mano nos guíe y que tu rostro resplandezca sobre nosotros. En el nombre de nuestro Adón y Mashiach, Yahshua, el camino, la verdad y la vida, oramos y te bendecimos, Padre Santo. Amén. Amén, amén. Muy Amén. bonito estudio. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Enrique, por su estudio. Muy Gracias, bueno. hermanos. Gracias, gracias. Shalom, Paquito. hermanos. Shalom.